Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado acerca del primer milagro que Jesús realizó en las bodas de Caná. Hoy vamos a hablar de un segundo milagro que hizo Jesucristo. Este milagro también lo encontramos registrado en el libro de San Juan. Estamos llevando el orden en que Jesús hizo los milagros, de acuerdo con la cronología histórica de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que para hoy vamos a hablar acerca de cómo Jesús sanó al hijo de un noble que trabajaba para el rey. De hecho que, como en todas las historias, parábolas y enseñanzas de Jesús, para poderlas entender necesitamos saber el contexto en el cual Él las tuvo que presentar o tuvo que realizar algún milagro. Para entender todo esto, vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración pidiendo el Espíritu Santo a fin de comprender la verdad de Dios. Vamos a ponernos de rodillas entonces. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para entender tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el milagro que Jesús hizo para el hijo de un noble lo encontramos registrado en el libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, versículo 43 en adelante. Vamos a leer primero de qué se trata este milagro y luego vamos a pasar a ver el contexto por el cual Jesús mencionó estas cosas. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 4, verso 43. Dice así la Escritura: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Está hablando acerca de la fiesta de las bodas de Caná, porque también ellos habían ido a la fiesta. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Esta es la esencia misma del milagro que Jesucristo había realizado en esa ocasión. No olvidemos que un tiempo antes había realizado, según este texto bíblico, el milagro de las bodas de Caná, es decir, el primer milagro que Jesús había realizado. Hablando acerca de todo esto, todavía la palabra del Señor sigue diciendo, versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta segunda señal, es decir, el segundo milagro que Jesucristo hizo, y dice que fue cuando se fue de Judea a Galilea. Muy bien. Ahora, ¿por qué cuando este hombre noble se acercó a Jesús, Jesús le dio una respuesta que a cualquiera lo hubiera hecho retroceder? Vamos a ver qué cosa le dijo. Fíjate, en el versículo 47 y 48 dice así: cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, de Judea a Galilea,
vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Fíjate, viene el hijo del noble porque dice que su hijo estaba a punto de morir. Y ahora Jesús le dice: si no viereis señales y milagros, no creeréis. ¿Por qué Jesús había actuado de esa manera? ¿Qué estaba pasando con este noble que había venido ante la presencia de Jesús? Lo que pasa es que ya por el contexto nosotros vemos que se estaba generando una anomalía por varias razones. Los dirigentes judíos, desde el Sanedrín, dudaban de las palabras de Jesucristo porque no querían aceptarlo como que él era el Mesías. Lo desechaban declarando: ¿de Galilea puede salir algo de bueno? Lo miraban que incluso andaba en su pobreza, no era reconocido como un gran maestro, no era uno de los de las escuelas rabínicas, entonces lo trataban de menospreciar y despreciar por esta causa, porque según ellos, Jesús no era un gran teólogo como ellos. Este noble, que pertenecía a una casta social muy alta, cuando vino a encontrarse con Jesús, traía también sus prejuicios. Esperaba que la presencia de Jesucristo pues fuese la presencia como la de un sacerdote, como la de un rabino, como la de alguno de los grandes. Pero cuando llegó lo encontró a Jesús, que había venido pasando de Judea hasta Galilea. No entró a Nazaret. ¿Por qué? Porque el texto mismo bíblico nos dice así. Versículo 45, 44 y 45. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por eso se pasó de Nazaret. No quiso entrar a su tierra porque ahí fue rechazado. Resulta que los de Nazaret lo habían conocido desde pequeño. Sabían que era el hijo, entre comillas, del carpintero José, porque en realidad José no era su padre. Y sabían que su madre era María. Los conocían por su pobreza. Sabían que Jesús tampoco había podido ir a ninguno de los centros de estudio porque era bastante pobre. Tal es así que entonces toda esta gente de Nazaret no creía en Jesucristo. Y a eso se refirió Jesús cuando dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Es decir, que normalmente cuando hacemos un recuento de la historia del pasado, nos encontramos que los grandes hombres que se levantaron como grandes héroes de la fe en la Biblia, no necesariamente los reconocieron en su tiempo como hoy los reconocemos. Hoy cuando hablamos del profeta Elías, hablamos de un grande, Eliseo. Pero en su tiempo, si hubiéramos vivido en sus días, Elías era un personaje a quien nadie lo reconocía como tal. Todos pensaban que solo era un hombrecito que se había levantado en medio de toda la nación de Israel y se estaba dando atribuciones. Así que cuando Dios obró milagros a través de sus manos, recién comenzaron a creer en ellos. Así pasó con cada uno de los profetas antiguos. Solamente fueron reconocidos después de que pasó mucho tiempo. Pero en el momento en que ellos estaban existiendo, tenían bastante rechazo de parte de los opositores de sus épocas. En todos los tiempos siempre ha sido así en todas las cosas. Y por eso Jesús dijo que no había profeta sin honra sino el de su propia nación, de su propio pueblo, de su propia ciudad o lugar. De esa manera se pasó de frente y no entró en Nazaret. Pero ahora, ¿cuáles eran las razones por las cuales a este noble que tenía sus prejuicios, el Señor le dijo: si no viereis señales, no creeréis? Bueno, todo esto, repito, viene de todo ese alboroto que había en medio de la nación. Y como este era un noble, un millonario, uno de la clase alta, cuando vio a Jesús que parecía un maestro sin nada de estas atribuciones, porque cuando llegaba un rabino a otra ciudad, ustedes lo veían que estaba bien vestido, bien acompañado,
Había una comparsa con él y muchas veces él era movido en carruajes o era movido en una comitiva. Entonces esperaba que Jesús al llegar, que era bien reconocido porque como había hecho el milagro de las bodas de Caná, todos hablaban de él. Fíjate lo que dice el capítulo, para que podamos entenderlo. Dice así, capítulo 4, verso 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces toda esta gente que ya había tenido contacto con Jesús en una ocasión pasada en medio de la fiesta, todos estos se alborotaron y vinieron para poderlo encontrar. Había hecho un gran milagro, el agua se había convertido en vino. Y entonces ahora todos vinieron sabiendo que tenía poderes súper especiales. Y cuando llegaron, todos estos le dieron una buena recepción. Entonces este noble, de hecho, pensó que Jesucristo era también alguien que se iba a presentar todo atractivo frente a la sociedad, físicamente hablando. Y cuando llegó y se encontró a Jesús, que venía de tremendo camino desde Judea hasta Galilea, todo empolvado obviamente del camino, inmediatamente perdió la fe. Es increíble cómo hasta el día de hoy se ve gente a quien Dios ha bendecido para que puedan tener bienes económicos en esta tierra. Muchos de ellos se han hecho grandes millonarios, se han hecho ricos, otros multimillonarios y otros bimillonarios. Increíblemente, magnates. Y llegando a tanto y teniendo tanto, se olvidan de que es Dios el que les presta la vida, Dios el que hace salir el sol, Dios el que les dé el oxígeno de la respiración, Dios el que permitió que vinieran al vientre de su madre para nacer en este mundo. Todo viene de Él. Y parecen olvidar esto y comienzan a mirar con menosprecio las cosas del Señor, así como lo miraban a Jesucristo. Y tratan de mirarlo por debajo del hombro, como que fuesen superiores. Dios en ningún momento ha mostrado que la superioridad de una persona se encuentre en las posesiones que posee. No, Señor, las riquezas no lo hacen diferente en ningún detalle. Simple y llanamente, en el mundo se ha hecho pensar que las riquezas cambian la historia. Sin embargo, ante los ojos de Dios, aunque las riquezas hicieran variaciones en los detalles momentáneos y temporales, Dios sigue mirando al rico y al pobre como lo mismo. ¿Por qué? Los dos son hechos de barro. Los dos simplemente tienen el chispazo de vida. Y con eso Jesús no menosprecia ni tampoco eleva. Es Dios. Es como que tú tuvieras 2 hijos y que uno de tus hijos de pronto trabaje, amase dinero y el otro se quede pobre y sin nada. Porque se queda pobre, ¿no vas a reconocerlo como tu hijo? Los dos son de ti. Y el día que se porte mal el rico o se porta mal el pobre, igual los vas a tratar. ¿Por qué? Porque son tus hijos. Él no te va a venir diciendo, mira que ahora soy rico y mando sobre ti. Inmediatamente te vas a acercar y le vas a decir, ¿y quién te ha traído? Si yo no te traía, no hacías nada. Acuérdate que por mí llegaste acá. Entonces el hijo va a tener que humillarse, porque no le va a decir, no, un momentito, no es por ti que yo llegué, sino por Dios. No, Señor. Dios ha dado la facultad de procrear al hombre. Le ha dicho que llene la tierra, que fructifique y se multiplique. Pero es el hombre el que también interviene en la decisión. Pues el hombre, si no quiere traer un hijo, no lo trae. Así de sencillo. Entonces, el padre le va a decir a su hijo, bueno, tú no te viniste solo. Como no te has venido solo a esta tierra, entonces soy responsable de ti y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Aunque su hijo se haya convertido en un gran multimillonario, eso no cambia las cosas en lo mínimo. Asimismo, Dios ve a sus hijos, sabe que todos son hechos de barro
y que por lo tanto no hay necesidad de tener que mirarse por debajo del hombro. Así de sencillo. Una cosa es la jerarquía en el trabajo, una cosa es la jerarquía en situaciones diversas, y otra cosa es el que las personas quieran darse un valor simplemente por cuestiones materialistas, metálicas. Eso ante los ojos de Dios no pesa. Sin embargo, el Señor reconoce la labor de aquel que se esfuerza, de aquel que amasó dinero y que sabe cómo hacer finanzas. ¿Correcto? ¿Y cómo reconoce el Señor que ese hombre está haciendo de su parte? Lo bendice. Pero cuando este hombre olvida que Dios está detrás de las bendiciones, inmediatamente Dios lo pone en su lugar y lo hace reflexionar, como lo hizo con este noble. Fíjense lo que le dijo, versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Sin duda este hombre, cuando escuchó que Jesús le dijo eso, le leyó el corazón y quedó aterrorizado. Se quedó mirándolo a Jesús como cualquiera de nosotros lo haría. ¿Cómo? Justo estaba pensando él en eso. Estaba mirando a Jesucristo físicamente. No estaba entendiendo que Jesús traía algo más que eso: vida eterna, que era la majestad del cielo. Mientras el hombre no pudiera entender esto, no iba a alcanzar la salvación. ¿De qué hubiera servido que Jesucristo le sane a su hijo si el hombre no era transformado para poder buscar la salvación? Jesús ha hecho muchos milagros en esta tierra, muchísimos. Miles de personas fueron sanadas por él. Jesús curaba toda suerte de males. Cuando estaba el leproso, que era el peor de todos, porque en ese tiempo a los leprosos se veía como las enfermedades más espantosas. Tú no podías acercarte a un leproso. ¿Por qué? Porque hasta lo que respiraba, se creía entre ellos, que hasta lo que respiraba te contagiaba. Sin duda, era pestilencial. Todos corrían de los leprosos, todos se espantaban, no querían ni siquiera conversar con ellos. No obstante, cuando Jesús vio que un leproso vino hacia él, ni siquiera se movió de su lugar. Era el médico de médicos, Jesús. ¿Cómo un médico se ve escapar de un enfermo? Imagínate, ya sería pues demasiado. ¿Qué? Ya ese no es un médico, porque el médico está para poder aproximarse al enfermo, analizarlo, auscultarlo y ver qué cosa es lo que le está pasando para ayudarlo. Si no, ¿para qué siguió la carrera? Que renuncie. Si tuvieras un médico que, contrario a atender a un paciente, se escapa de él, inmediatamente tú dejas de pagarle y lo despachas. ¿Por qué? Porque entonces mejor que tome otra carrera, porque no sirve para esa carrera. El médico tiene que ocuparse de su paciente, y si muere incluso contagiado por su paciente, murió y es una gloria. Nunca se dice pobrecito cómo se murió el médico, no, al contrario, es un héroe. ¿Por qué? Cumplió su trabajo, su juramento. Pero si se va a esconder y va a dejarlo al enfermo a su suerte, entonces ¿para qué estudió? Todas las personas, como hasta el día de hoy, ¿no? Muchos médicos son pagados por el gobierno, son pagados por el Estado, cuando trabajan también para los centros que son públicos. Entonces, cuando estas personas pasan por un proceso para poder tener que atender al enfermo, la población es la indefensa y necesita ayuda. Son ellos los que acuden al médico poniéndose en sus manos, creyendo que estos los van a ayudar, como Jesús, como él, el máximo ejemplo de los médicos. Y a veces encontramos que eso no pasa y el pobre paciente es abandonado a su suerte. Ese pecado va a ser pagado duramente en el día final, porque no se puede hacer eso, jamás. Es como que tú ves en la pista de viaje que por ahí una persona fue atropellada y está gritando, se está moviendo, y que te pases de frente, ante los ojos de Dios es un pecado de omisión.
¿Te acuerdas del buen samaritano? Tuvo que actuar. El sacerdote y el levita han quedado condenados. Entonces, Jesucristo, cuando veía a alguno que se le acercaba, inmediatamente Jesús le acudía. Buscaba solución para él, como buen médico que era. Entonces, en esta ocasión, Jesucristo vio que este hombre, cuando viene a pedirle ayuda a Jesús, ya dudaba de Jesucristo solo por la presencia que tenía. Increíblemente, acá Jesús valía por el poder que traía. Eso era lo que interesaba. La forma y la figura de Jesús no contaba, ni tampoco contaba si tenía algún permiso oficial del Sanedrín para tener que sanar personas. Jesús no necesitaba el permiso para sanar. Nadie tiene que necesitar permiso para sanar. Imagínate que de pronto te digan, tienes un permiso para curar a una persona, y te quedas mirándolo, pues, ¿no? Y le dices, oye, ¿de veras está funcionando tu mente o qué está pasando contigo? ¿Cómo? ¿El buen samaritano no te ha enseñado la lección? ¿Qué parte de eso no entendiste, le dirías? ¿Qué cosa no has aprendido? ¿Que tienes que ayudar al necesitado, a la persona que esté en necesidad, en un mal? Es increíble. A Jesús, muchos de los sacerdotes y dirigentes le pedían señal, autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le decían. Le cerraban el paso para tener que curar y sanar a la gente. Por eso Jesús dijo acá, verso 48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Cuando vamos avanzando un poco en lo que nos dice las Escrituras, fíjense lo que dice en el capítulo 6 y en el versículo 29. ¿Qué le vinieron a decir los judíos, aquellos incluso dirigentes de ese Sanedrín que se decían ser representantes de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Estoy en San Juan 6:30. Esto es sorprendente. Un poquito antes de este incidente, Jesús había hecho otro milagro de convertir de multiplicar los panes. Y sin embargo ahora venían y le decían, ¿qué obra haces para que te creamos? Esperaban de Jesús que fuera el hijo del sumo sacerdote. Si Jesús hubiera sido hijo del sumo sacerdote, inmediatamente hubieran creído aunque el milagro esté mal hecho. ¿Sí? Supongamos que Jesús hubiera hecho un milagro para multiplicar los panes y los panes hubieran salido secos y mohosos. Aún así, hubieran dicho, bueno, por lo menos acá el hijo del sumo sacerdote lo intentó. Hizo lo que pudo. Oye, pero con los panes que se comieron varios se enfermaron. Sí, pues a veces siempre pasa. ¿Cuál es el problema? Es el hijo del sumo sacerdote. Pero supón que Jesús, sin ser el hijo del sumo sacerdote, ese día hubiera convertido o multiplicado los panes y hubiera estado un pan por ahí mohoso y hubiera enfermado a algún niño por ahí. De frente se le hubieran venido encima diciendo, ¿cómo puede ser por un pan? Mientras que ellos por 100 panes nadie les hubiera dicho nada. Esa es la injusticia del corazón carnal y pecaminoso. Pero ahora esta gente, viendo que hizo un milagro para que comieran 5,000 personas, ahora venían y le decían, ¿qué señal haces pues para que te creamos? ¿Por qué te tenemos que creer? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Para eso sí sabían citar las Escrituras. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús estaba ahora llevándolos a la convicción de la necesidad del conocimiento para vivir de una forma correcta, preocupándose por la sociedad verdadera y por la realidad, no por esa supuesta realidad que ellos habían formado.
una realidad en la que la gente solamente para ellos era ganado. Jesús estaba rompiendo esa idea y estaba llevando a que todos piensen en que Él traía conocimiento salvador, vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué sucede? Sigue diciéndonos el capítulo 6, verso 41. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Fíjense, esta gente era absurda. Estaban mirando a Jesús, estaban viendo que había hecho un tremendo milagro de multiplicar los panes, habían visto ya milagros desde Betania y esta gente no quería aceptarlo. ¿Qué cosa ya quería ver? Es increíble. Estos criticones estaban mirando constantemente si Jesús era descendiente de los grandes, de los millonarios y los ricos, si había estudiado en las grandes escuelas, o si simplemente era el hijo de José y María. ¿Qué interesaba si estaba haciendo tremendas obras prodigiosas? Fíjate, lo que estaba haciendo solo lo hace un Dios verdadero. Jesús estaba haciendo esas obras. Estaba demostrando que tenía filiación divina. Aunque Dios viniera vestido de piedra, entre comillas, un milagro que hiciera algo tan grande delante de sus ojos, y aún así todavía decían: ¿no es este el hijo de José y de María? ¿Qué significaba eso? Hasta el día de hoy hay mucha gente que es así, no reconoce la verdad por la verdad. Están viendo que alguna persona por ahí está proclamando la verdad. Todo lo que dice coincide con las Escrituras. Y lo primero que dicen es: oye, ¿y creen en Él los grandes? ¿Creen en Él los poderosos? ¿Qué interesa si creen o no creen? ¿Tú tienes cerebro o no? Es tu cerebro el que te tiene que decir si es correcto. Si veo que una medicina me hace bien, si veo que me está curando, si veo que me estoy sanando, y viene por ahí alguien que me declara: oye, eso está mal, oye, pero me estoy curando, pues. Tú me puedes curar, ya, cúrame entonces, a ver. No, claro, bueno, yo tampoco no puedo. Entonces calladito nomás, pues. Usa el cerebro para que te des cuenta de lo que es correcto. Bueno, es increíble. Eso estaba pasando en los días de Jesús. Estaban viendo si los grandes lo reconocían o no lo reconocían. ¿Y qué nos interesa si los grandes lo reconocen o no? Si tiene la verdad es verdad porque es verdad. Nada la va a cambiar, ni aunque venga por el rey, ni aunque venga por el analfabeto. Las cosas no van a cambiar, la verdad sigue siendo la verdad, la luz sigue siendo la luz. La luz, aunque venga de una linterna vieja o venga de una linterna nueva, lo que me interesa es que alumbra. Necesito la luz. ¿Qué interesa si la linterna está vieja? Jesús quería que la gente razonara con el cerebro y no con las emociones y sentimentalismos filosóficos apasionados. No, Señor. Jesús traía la inteligencia, la necedad debía postrarse. Es increíble. Sigue diciendo el texto bíblico, versículo 60. Cuando Jesús dijo eso, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, nadie la puede escuchar. Oiga, los estaba haciendo razonar, les estaba diciendo: entiendan, si yo les estoy trayendo lecciones, educación, que transforma la vida, que tiene sentido, que se aplica a la realidad de la causa y el efecto, entonces deben creer. Y no les gustó. Estaba rompiendo su paradigma, estaba rompiendo sus idealismos, estaba rompiendo sus sentimentalismos, estaba rompiendo sus mitos, estaba rompiendo sus tabúes.
estaba rompiendo sus supersticiones y les daba cólera. En lugar de decir, este hombre está hablando sabiamente. Claro, tiene razón. Aquí lo que interesa es el conocimiento que nos va a traer solución. Y nos está regalando conocimiento individual. ¿Qué cosa es más importante? ¿Que alguien venga y te aplique una medicina o que alguien venga y te enseñe cómo se hace la medicina para que te la apliques tú para siempre? ¿Qué cosa es más inteligente? ¿Qué cosa es más provechoso? ¿Qué cosa es más real? ¿Qué cosa deja notar filantropía justa? Y es fácil de darse cuenta. Pero al oír esto, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Los prejuicios pueden más que la sabiduría. Es increíble, ¿no? Cuando te prejuician contra alguna persona que te está llevando el evangelio de la salvación, la vida, la salud, la eternidad, cuando te llenan de prejuicio, es increíble. ¿Cómo llegas a decir, será, no será? Y nunca dices cómo eres tú. Eso es lo peor. Es increíble cuando una persona viene y le dice a la otra, está mal lo que tú dices. ¿Así? ¿Y por qué no está mal lo que tú dices? No, pero es que yo te lo estoy viniendo a decir en nombre del fulano. Así vengas en nombre del sutano. ¿Eso tú qué crees? ¿Que eso va a probar algo? Las palabritas se las lleva el viento. Se puede simplemente por prejuicio desprestigiar, hablar y decir mil cosas, como lo hacían estos hombres. Pero acá no interesa lo que dice el otro, interesa lo que es la verdad. Así de sencillo. 1000 de personas que tienen grandes cargos, que son celebridades a nivel mundial, pueden decir 100.000 cosas. ¿Qué interesa? No es la celebridad lo que le da valor a lo que se dice, no, sino la prueba de la verdad. ¿Te imaginas una persona experimenta frente a tus ojos y te demuestra y te dice, mira, poniendo una pila acá voy a encender esta luz, a ver, oh, sí la encendió, demostrado. Y el otro viene acá y dice, no, poniendo la pila va a saltar agua de ese foco, vas a ver. Así, ¿tú quién eres para decirlo? Yo soy la máxima celebridad, ¿te has olvidado? Todos hablan de mí. ¿Que no me conoces? ¿Quién eres, pues? Soy fulano. Ah, sí, ¿verdad? Ahora sí, a que me acuerdo, tú eres una celebridad. Bueno, a ti sí te creo. Entonces, o sea, se pone la pila y salta agua. Así es, va a saltar agua del foco. ¿Ves? Estás pues mal. Oye, pero te acabo de demostrar que una pila enciende el foco, no hace saltar agua. Si habrás demostrado, claro que lo he visto, pues yo le creo a él. ¿Pero por qué le crees a él? Porque él es la celebridad, pues tú no. Eso no tiene sentido. Esperaban que Jesús fuese así. Una celebridad, un populista a quien se le pudiera creer. Jesús demostró todo lo contrario. Inmediatamente le dijo al hombre, mira, si no vienen señales y milagros no creerán. En otras palabras, estás viniendo a pedirme para que sane a tu hijo y vienes todavía con tus ínfulas acá de querer tú decir, ¿quién es este maestrito? ¿Dónde estaba toda esa nobleza de ese hombre, esa sabiduría, como para tener que entender y decir, si es el gran maestro que está haciendo milagros y tanta gente lo está cogiendo acá, porque había gente que estaba ahí que reconocía por lo que habían visto las bodas de Caná, ¿no era suficiente? ¿No era suficiente? Estaba demostrado, había testimonio de toda esa gente que decía, lo hemos visto hacer el milagro, ha cambiado el agua en vino. ¿Qué más prueba? La prueba estaba clara y contundente. Versículos 61 y 62. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Fíjense las palabras de Jesús. Esto ya era un llamado de atención directo. Les estaba diciendo, ¿esto les ofende? ¿Y qué si ustedes vieran al Hijo del Hombre sentado en su trono como es en el cielo?
que venga acá. ¿Ahí sí creerían? Esto sí era un llamado de atención. O sea, esta gente estaba esperando ver delante de ellos algo que se manifestara muy divino para recién creer. Y Jesús les dijo así, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, lo carnal, lo que ustedes quieren ver, a lo que quieren valorizar no vale. Acá vale el conocimiento, el Espíritu. Les estaba llevando directo a la racionalización correcta. Y les dijo así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, ¿por qué quieren valorizarme por el traje? ¿Por qué quieren valorizarme porque tenga 100,000 cartones? ¿Por qué quieren valorizarme porque hablen bien de mí? ¿Por qué quieren valorizarme porque tengan un testimonio de los grandes, de los sacerdotes, de los dirigentes? ¿Por qué quieren valorizarme por eso? ¿Qué cosa ustedes no tienen en mente? ¿Ustedes no se dan valor a sí mismos? ¿Ustedes no razonan por sí mismos? Fíjate en esto. Tú que has estudiado, tú sabes que el profesor en el colegio que ha dicho 5 más 5, 10. Muy bien. Y de pronto estás frente a 20 o 30 personas. Y de las 30 personas, por allí se levanta un multimillonario y dice, 5 más 5 son 14. Y por allá se levanta una multimillonaria, muy guapa y hermosa, y dice, 5 más 5 son 35. Y así cada uno de esos grandes comienza a dar cifras distintas. Pero tú sabes que 5 más 5 es 10. Te pregunto, ¿valorizarías tu mente y a ti mismo con tu honor y dignidad, dándotela a ti mismo, reconociendo que eres una persona que estudió y que crees que vales algo? ¿Dirías frente a ellos, bueno, sí, creo que ustedes tienen razón después de todo? ¿O les dirías, momentito señores, pero hasta donde yo sé y he estudiado 5 más 5 son 10 y se los puedo demostrar? ¿Serías así o no? Porque si tú no haces eso, entonces quiere decir que tú no te valorizas ni a ti mismo, porque hasta tú mismo creerías que no estás seguro de lo que crees. O sea, no eres nadie, te vuelves un don nadie. ¿Comprendiste? Entonces, Jesús les estaba diciendo a ellos, ¿qué pasa con ustedes? ¿Ustedes quieren verme como en realidad yo soy allá en el cielo? ¿Para recién tenerme que creer? ¿Qué les sucedió? Escúchenme bien. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les estoy hablando, ellas son el Espíritu y son la vida. Eso es lo que vale. Si tienen sentido mis palabras, si tienen razonamiento mis palabras, entonces capten. Porque es a eso a lo que quiero que le den valor. No si están viendo una persona que les parece que no fuera a la altura de lo que ustedes esperan de un Mesías. Porque tanto les habían metido las ideas los dirigentes judíos de que el Mesías sería un gran Hércules, un gran Aquiles, un gran Perseo. Porque estos creían pues en ese tipo de mitologías. Y no querían aceptar al Mesías por el testimonio de las Escrituras. Por eso Jesús les dijo lo siguiente en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 24. Dice la Escritura, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en mi palabra tiene vida eterna. Las palabras de Jesucristo estaban siendo claras. Crean en mis palabras. Crean en lo que estoy enseñando. Olvídense de la persona que físicamente están viendo. Solamente es un forrito, nada más. La realidad viene en la enseñanza. Eso es lo que valía.
Versículo 30, Cristo siguió diciendo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús ahora estaba diciendo: entiendan, yo no estoy hablando por mí mismo, estoy hablando lo que he aprendido de las Escrituras. No entiendo por qué ustedes como nación no me reconocen si estoy hablando simple y llanamente lo que ustedes siempre han conocido en las leyes. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, las Escrituras. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Jesús estaba siendo ahora claro: ustedes no estudian la Biblia, porque si la estudiaran me creerían, ya que estoy hablando lo mismo a lo que ustedes llaman su libro sagrado. ¿Que eso no se podía entender? Y sigue diciendo más en el versículo 43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Es increíble. Yo estoy viniendo en nombre de mi Padre, basado en las enseñanzas de mi Padre. Mi profesión está sacada de este libro. Soy profesional en ese libro. Pregúntame lo que quieras y te voy a responder de lo que dice ese libro. No me vas a ganar en mi profesión. Eso estaba diciendo Jesús. Yo he venido en el nombre de mi profesión, de mi Padre, de la palabra, de la Biblia, de la Escritura, de lo que mi Padre hizo dictar en el pasado por los profetas. Pero si otro viniera con otro cartón, solo porque es de este mundo y ustedes valorizan lo que no sirve, a ese lo recibirían y no a mí. Entre comillas, porque estaba diciendo que no servían para la vida eterna. Porque después, mundanamente hablando, puede servir para la ocupación, es el trabajo de cada persona, es lo que le da dignidad en medio de sus labores cotidianas y humanas, pero hay algo que es superior y que te da la verdadera dignidad, y es lo espiritual, el saber lo que es la vida real, el conocimiento de las leyes de la causa y del efecto, de la siembra y la cosecha, que es lo único que te hace ser un ser humano. Después de eso, solo eres una máquina productora del que se aprovecha. ¿Sí? Porque cuando tú no tienes el espíritu de la verdad, tú solo vives para tu egoísmo. Tú solo vives de acuerdo con lo que tú quieres lograr, no con pensar en los demás. Tú no puedes hacer leyes en tu cabeza que puedas lograr que mientras tú realizas alguna acción se beneficie el otro junto contigo. Eso no puede salir de tu cabeza, eso es imposible, porque tu naturaleza, la naturaleza humana, nuestra naturaleza es como Pablo dice: soy carnal vendido al pecado. ¿Te diste cuenta? Por eso Jesús viene diciendo: yo no traigo gloria de hombres, yo traigo la gloria que viene del cielo. Vengo a instruir en lo correcto. Sin duda, esta gente quería valorizar a Jesús por el físico, por la vestimenta, por los millones que pudiera tener, o porque fuera descendiente directo de uno de los millonarios de esos días. Porque después Jesús venía de la descendencia de un rey, David. Sin embargo, venía tan escondidito que no parecía ser un descendiente de David, pero era de filiación real. Si Jesús hubiera querido hacer valer su filiación real, las cosas quizás hubieran sido de otra manera. Pero estaba haciendo valer algo más grande. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Fíjense ahora lo que Jesús les decía: ustedes se alaban entre ustedes como torongos, pero yo no.
Yo vengo por encima de todos los otorongos. No hay otorongo que pueda estar siquiera a mis pies. Vengo trayendo la gloria del universo. Vengo trayendo el conocimiento superior. No vengo trayendo cualquier cosita por ahí de un mito o un tabú. Vengo trayendo realidad. De hecho, Jesús era claro y directo. No se retrocedía. Era manso y humilde y lo estaba demostrando. Pero la mansedumbre y la humildad nunca es ignorante, no te equivoques. La mansedumbre y la humildad es dejar en claro la verdad. Jesús no iba a decir jamás, hay que ser manso y humilde, ay, calladito, no importa que yo tenga toda la luz del universo. Habrá que aceptar lo que dicen acá los grandes porque tampoco nos vamos a chocar con ellos. Hay que ser siempre una persona más humilde que vamos a estarle queriendo decir al otro lo que tiene que hacer. ¡No! Jesús traía la verdad. Vino a la tierra para eso. Y jamás la humildad iba a llegar al punto de esconder la realidad. La humildad no es arrastrada. La humildad es inteligente. Hace lo que tiene que hacer porque hay un resultado positivo que va a dar. Los actos de Jesucristo, todos esos actos a los cuales tú a veces le llamas humildad pensando que son de ponerse de alfombra para que los demás pasen por encima, son actos inteligentes y sabios. Hay gente que dice, yo no soy cristiano para que no se pasen sobre mí. ¿Qué necedad estás hablando? Es bueno razonar siempre antes de expresarse. Porque cuando Jesús habla de la verdadera humildad, está hablando de sabiduría, de inteligencia, de saber por qué haces lo que haces, no porque te lo diga el pastor, no porque lo diga el sacerdote, no porque lo diga la sociedad, sino porque la inteligencia te lo dicta. Si no actúas con ciencia, todo lo que hagas simplemente son palabritas. Nadie te las va a creer a menos que sea un necio. El sabio no cree eso. El sabio entiende la realidad. Y Jesús continuó diciendo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Ahora Jesús estaba dejando en claro el asunto. Estaba diciendo en otras palabras así, ¿sabes qué? No vengas a mirarme para hacerte un milagro, queriendo encontrar un rostro como el que tú te imaginabas, queriendo encontrar una persona vestida como tú te esperabas, queriendo encontrar a alguien con cartones como tú esperabas, queriendo encontrar a un hombre gigantesco, alto y muy parecido como para que puedas creer. Eso le estaba diciendo ahora Jesús a este hombre. Sin duda, hay personas que todavía tratan de creer por la apariencia. ¡Qué vergüenza! Si no, no quieren creer. ¿A qué tiempos hemos llegado? Sin duda en este tiempo pareciera ser que el cerebro ya no está funcionando correctamente como en los días de Jesús pasaba. Debemos hacer que se aclaren las cosas. Jesús continuó diciendo, escuchen esto, San Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué cosa dijo ahora Jesús? Fíjate el punto que estaba tocando. No juzguéis según las apariencias, juzgad con juicio justo. Todo este libro de Juan está llevando a la necesidad de comprender a Jesús por el conocimiento de su verdad. ¿Qué sucedió entonces? Todos sus discípulos, que había tenido 70 de ellos, se fueron diciendo, dura es esta palabra, nadie la puede escuchar. Pero hay alguien que reaccionó rápido, y fue Pedro que dijo, versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Imagínate, Pedro en ningún momento dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Nos has regalado 5,000 panes y peces. Así que ¿a dónde vamos a ir? Estamos felices contigo porque nos das todo.
No. Pedro, inteligente, respondió de otra manera. Señor, ¿a quién vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, le estaba diciendo a Jesús, mira Jesús, yo no te estoy siguiendo porque me des oro o plata. Yo no te estoy siguiendo porque me hagas una señal grande. Si yo te sigo, es por lo que me enseñas. Y veo que lo que tú enseñas tiene sentido, tiene causa y efecto, tiene acción y reacción. Y no me interesa lo que los demás piensen. Los del Sanedrín pueden decir que tú eres un impostor. A mí no me importa. ¿Sabes por qué, Jesús? Porque yo te sigo por inteligencia. No te sigo porque sea un franelero ni ayayero de los dirigentes, ni de ninguno de este mundo. Yo te sigo por inteligencia. Mi cabeza me dice que tú estás en la razón. Y se nota, se ve. Lo entiendo. Por eso no quiero ser necio. Si el mundo es necio, yo no. Eso estaba diciendo Pedro. Sin duda, Pedro había captado las enseñanzas de Jesús. Sabía que aquí no interesaba la presencia física del maestro. Interesaba su enseñanza. Esto es increíble. ¿Sabes que con todo esto lo que te quiero decir es que Jesús estaba exaltando su palabra? Quería que la gente creyera en Él por su palabra, no por su presencia física. Y no es que Jesús no tuviera su presencia física. Lo que pasa es que no andaba como los otros rabinos andaban para querer aparentar cosas que no eran. Capítulo 7 sigue diciendo, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Increíble. No puede el mundo aborreceros, les dijo a sus hermanos, a vosotros, pero a mí me aborrece. ¿Saben por qué? Porque yo doy testimonio de Él que sus obras son malas. Ajá, aquí estaba el detalle. No era que Jesús no les parecía atractivo por las riquezas, por ser un potentado, sino que no les gustaban las palabras que Jesús decía porque eran palabras equilibradas, que los sacaban de su mal comportamiento para con sus prójimos y para con ellos mismos y la sociedad familiar. Versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Imagínense. Ahora se manifestó una división espectacular. Un grupo decía, sí es de Dios. El otro grupo decía, no, es un engañador. Y Jesucristo respondió al punto. Una vez más, tenía que declarar a qué había venido a este mundo. Dice el texto bíblico, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Fíjense ahora. Otra vez esta gente que negaba a Jesucristo, miren lo que buscó. Oye, pero ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Nunca ha seguido en las escuelas rabínicas, no es un gran teólogo, no tiene trayectoria, no es el doctor tal. ¿En qué se estaba fijando esta gente absurda? En lugar de fijarse en las obras que funcionaban. Si traigo una máquina y digo, esta máquina, mira, funciona, me pongo a hacerla funcionar y se ve que es óptima. Y a pesar de que se me muestra eso, oye, ¿y tú cómo has fabricado eso? Pues practicando, probando por aquí, por allá y ahí ves, ya funciona la máquina. Y que pronto se acerquen varios y digan, a ver, a un lado. ¿Y tú cómo has sacado esa máquina? ¿De dónde has sacado esta máquina? Si ni siquiera estudiado, no sabe de letras ni de ciencia. ¿Qué me importa si sabe o no de letras y de ciencia? Lo que importa es que hizo la máquina y funciona. Así de simple, así de sencillo. ¿Para qué le voy a dar vueltas?
Esta gente estaba en lo mismo. Y no era que Jesús no había estudiado, conocía las Escrituras, sabía leer. Cuando decían que de dónde sabe de letras y de ciencias, porque no había ido a las escuelas de ellos. Pero eso no significaba que Jesús no era autodidacta. Es increíble, pero en estos días salió una noticia donde unos jóvenes han logrado descubrir un asteroide que se viene hacia la Tierra y que los astrónomos ni siquiera lo habían visto en la NASA. Han tenido que aceptar el testimonio de estos chicos, a pesar de que no son los grandes de la NASA. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que el descubrimiento está ahí. Y eso es lo que vale. Así hayan sido dos niños que estaban jugando con un telescopio. Lo descubrieron. Y es una realidad. Jesús estaba enseñando esa lección. Razonen, pues les decía, razonen. Entiendan, capten. No hay nada de malo en lo que les estoy diciendo. ¿Y sabes por qué Jesús les hablaba así? Porque los amaba, sabía muy bien que eran sus hijos y les llamaba la atención como a hijos, para que entiendan, para que se den cuenta de que no bastaba con que simplemente razonaran un poquito, sino que cambiaran el aspecto de lo que eran. ¿Sabes? Cuando tú a una persona le demuestras que 5 más 5 son 10, sin haberle llamado la atención, va a decir, bueno, sí, claro, 5 más 5 son 10. Bueno, sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Son 10. Y se va a quedar con su mal espíritu, orgulloso, rebelde, que cree que nadie le tiene por qué decir nada a él. Hay personas que te llegan a decir, es que a mí no me vas a hablar así. Es increíble, pero ellos sí, ¿cómo hablan? Como quieren. Jesús rompía eso, sabía que esta gente era así. Gente dura de cerviz. Y por eso les hablaba en ese tono, porque Jesús no solamente quería probar que tenía la razón en lo que decía, sino que quería sacarles el mal espíritu que tenían de arrogancia, de no querer aprender a ser humildes, a pensar que todos son hermanos y que todos deben contribuir y apoyarse. De nada sirve que a una persona tú le hables con todo el razonamiento de la ley de Dios, si junto con eso no le llamas la atención a que tiene que aprender a someterse a lo correcto, a la verdad, a que no tiene que ser arrogante y aceptar la verdad a regañadientes, queriendo simplemente quedar bien ante los demás, sabiendo que está totalmente equivocado. Jesús quiere que aprendas a ser sabio, porque cuanto más aprendes, aunque no hayas sabido y te hayas equivocado antes, y te demuestran qué cosa es lo correcto, y tú vienes y te acercas y dices, bueno, lo correcto es lo correcto. Y no tengo miedo de que me demuestren que estoy equivocado, porque si estoy equivocado, quiero aprender. Cuando tú tienes esa mentalidad, entonces eres sabio, y Jesús quiere personas así, que no simplemente tengan que aceptar por la abrumadora demostración y tener que decir, si dicen que es así, pues tendrá que ser así. ¿Qué vamos a hacer? No, sino que captes, que esa demostración de verdad te haga humilde, como para decir, qué bueno, hoy día aprendí algo más. Yo pensé que 7 más 7 eran 15, pero hoy aprendí que eran 14. Te alegras de hacerte más sabio y no te pones con la cara en el piso y estirado, porque te demostraron la sabiduría. Dios quería eso y quiere hoy. Jesús no podía hacer el milagro por ese noble a menos que entendiera esa lección. Si no viereis señales y milagros, no creeréis. En otras palabras, mira, tu falta de fe va a hacer que tu hijo se muera. Inmediatamente el hombre reaccionó. Fíjate lo que dice la Biblia. ¿Qué cosa hizo? San Juan capítulo 4,
Versículo 48 dice: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo se muera. Recién entró la convicción. Este hombre recién se estaba dando cuenta de que estaba perdiendo a su hijo simplemente por su prejuicio, por su soberbia y su necedad. Aterrorizado ahora: Señor, desciende, mi hijo se muere, por favor, se muere. Recién Jesús lo miró y vio que la convicción tomó el lugar de la necedad. ¿Te das cuenta que Jesús no podía hacer el milagro si este hombre primero no entraba en la sabiduría? Tenía que comprender que su nobleza aquí no le daba a él ningún lugar de beneficio con Dios. No era su grandeza lo que lo hacía accesible a Dios. No era como en el mundo, que cuando te ven que tienes unos cuantos centavos, te adulan, porque saben que te pueden sacar algo de provecho. Y a ti no te gusta que hagan eso contigo, porque entonces solo te ven como alcancía. Eso es horrible y asqueroso, por demás inmundo, apestoso. Así que este hombre tenía que aprender esa lección. No. El maestro uno no me va a aceptar por lo que yo sea aquí un noble. 2, no tengo que esperar a que me haga un milagro porque él venga vestido como un ser divino del cielo. Tengo que aprender que si éste tiene el poder para hacerlo, no me interesa cómo sea él. Pronto este hombre entendería una lección. Él estaba frente al rey todos los días, porque acá dice que trabajaba para el rey. Pero ahora había aprendido una lección. Había estado frente al rey del universo, que solamente estaba vestidito con un traje humano. Pero su enseñanza convenció rápido ese corazón. No solo le leyó el pensamiento, no solo se adelantó a decirle cosas que estaban escondidas en su corazón, sino que también lo que Jesús había dicho en ese momento era tan sabio que el otro bajó. Obviamente este dijo: mi egoísmo va a matar a mi hijo. ¿Qué me está pasando? Y se humilló de inmediato. Ahora faltaba demostrar que se había humillado. Jesús tenía que dejar abierto este asunto. Pudo haberle dicho Jesús en ese momento: vamos, porque él le decía: vamos, desciende, vamos, Señor, a mi casa, cura a mi hijo. Pero Jesús no le dijo vamos. Cualquiera diría que Jesús no quiso entrar a la casa de un rico. No, la sabiduría está por encima de cualquier cosa como esas. Fíjate lo que dijo Jesús, versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ahora tenía que ir desde donde estaba hasta su casa. Y sigue diciendo el texto bíblico: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Interesante, llegó a creer ahora en la palabra, ya no por la presencia de Jesús, ahora era por la palabra de Jesús. ¿Y qué pasó? Y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Un día después llegó a su casa, no es porque estaba lejos.
Ahora, su fe estaba siendo probada, su creencia en la palabra de Jesús. Jesús tenía que motivarlo a que ejerza fe y le dijo: corre a tu casa que tu hijo vive. Este hombre no llevaba ninguna evidencia física de que su hijo estaba sanado. No tenía. Ni siquiera Jesús se acercó y le dijo: ven para acá, trae tu mano, recibe poder. Ahora vas a agarrar con esa mano que te he dado, vas y le pones la mano a tu hijo y se va a sanar. Nada de eso dijo. El hombre tenía que creer a la palabra de Jesucristo, sin tener ninguna evidencia física, ningún sentimiento positivo, nada que pudiera apoyar el hecho de pensar de que era verdad lo que Jesús le había dicho. Tenía que creerle porque solo lo dijo Jesús. Aquí se notaba que le estaba arrancando un prejuicio. Le estaba enseñando a este hombre: entiende, si tú encuentras una verdad, si ves que lo que te están diciendo es lo correcto, no pienses más, hazlo. Es todo lo que tienes que hacer. Y mira si funciona. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? O sea, prueba lo que te estoy diciendo y ve si funciona. Y si funciona, entonces quiere decir que te olvidas de vivir por las apariencias y vives por el escrito está. Fíjate lo que siguió diciendo Jesucristo. San Juan capítulo 7. Versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Y Jesús respondió, versículo 16, escúchalo bien, atiéndelo para que sepas dónde está el secreto de todo. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Cómo saber si eso era verdad? Siguió diciendo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: vayan a probar lo que estoy diciendo. Porque los que quieran hacer de veras la voluntad de Dios, sabrán que lo que les estoy diciendo armoniza con lo que Dios dice. Y verán el resultado de que mi doctrina no es mía, sino que viene de un ser sumamente sabio, y por eso funciona, por eso es real, por eso se ve que es de Dios, no por otra cosa. ¿Cuánta gente hay que simplemente dice: claro, todo lo que enseña está bien, nadie dice que no, pero dice que el fulanito es así, dice que es asá? ¿Quién lo dice? Los dirigentes. Por favor, es increíble. ¿Así no decían de Jesús? Necio, ¿por qué no haces nacer la inteligencia en tu cabeza si todavía queda algo? Para que te des cuenta de que se cree por la verdad, no por lo que tus ojos te dicen, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué parte de eso no se entiende? Jesús quería que la gente comprendiera que Él tenía la razón porque Él decía la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ahora Jesús estaba atacando en el mismo corazón del asunto. Los que buscan su propia gloria no hablan la verdad del escrito está. Quieren su gloria. No quieren tener que decir que alguien más sabio les enseñó.
quieren ellos encontrar lo suyo, y cuando buscan lo suyo, lo único que encuentran es perdición. Cosas injustas, equivocadas, erradas. Cuando los hombres entendían lo que Jesús decía, recién se maravillaban. Y muchos recién decían en ese momento: cuando venga el Mesías, ¿hará mejores señales que este? ¿Habrá algo mejor que traerá? Sin duda que no. La gente recién se daba cuenta y valorizaba lo que Jesús estaba diciendo y tomaba en cuenta sus palabras. Jesús tuvo que llamarles la atención a un grupo de personas de su tiempo. San Juan 8:47: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, sin duda aquí se va a saber. Cuando a los judíos tú les mencionabas la palabra Dios, ellos no solo lo veían como una divinidad como lo hacen los paganos. No te vas a equivocar. Cuando leas la Biblia te vas a dar cuenta que los judíos, cuando tú le mencionabas la palabra Dios, entendían que les estabas hablando de la sabiduría, de la excelencia, de la realización, de la grandeza. En cambio, las ideas que se tienen hoy de Dios, cuando te dicen no eres de Dios, solo te imaginas a ese ser divino que tu cabecita también se lo ha imaginado. Pero no te imaginas al verdadero Dios, un Dios personal que es la sabiduría completa, que tiene la vida, vida eterna. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la vida. La vida vino al mundo, estuvo con nosotros y no la reconocieron las tinieblas. ¿Comprendes eso ahora? Aquí hay otra idea distinta. San Juan capítulo 4, versículo 53. Cuando el Padre llega al otro día, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Qué cosa hizo que este noble creyera? Ya no era la presencia de Jesús, no era su físico de Jesús, no era su riqueza de Jesús, era la sabiduría de Jesús. Eso es lo único que Dios quiere que tú obtengas. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Que Dios quiera que nosotros hayamos aprendido que la curación que viene de parte de Jesús viene por su palabra verdadera, por su enseñanza, por aquellas enseñanzas que están en el escrito que dan vida al mundo. Debemos aprender a creer en la palabra de Jesús, aun cuando no veamos los resultados todavía. Jesús nos está dando pruebas ahora. Hoy por hoy estamos recibiendo bastante enseñanza. Y esa enseñanza está viniendo desde todo aspecto, en las profecías que mencionamos, en las realidades frente a los engaños que se están haciendo en este mundo hoy. El mundo está siendo sometido a un gran engaño, a una gran estafa. Cuando tu mente se aferre de Dios y le diga: Señor, yo creo en tu verdad, entonces Dios pondrá protección. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Aprendamos a aferrarnos de esa promesa, porque Jesús está diciendo: yo estoy contigo y voy a estar contigo hasta el mismo fin del mundo. Nada ni nadie puede tocar a aquellos a quien Jesús protege. Aférrate más, al doble. Acércate y el Señor dará poder. Ahora necesitamos que la gente crea en ese libro, crea en la Biblia, que todos vivan de ella,
Que Dios nos ayude para que entendamos que fue la palabra de Jesús la que sanó y curó. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a decir a Jesús que nos dé su Santo Espíritu para que vivamos de toda palabra que sale de su boca a fin de poder llevársela al mundo para que todos conozcan lo que es verdad. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has brindado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes todavía no las conocen. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a tus hijos en el mundo entero y pon, Señor, protección a todo tu pueblo, a todos aquellos que aman tu verdad, para que, Señor, estén totalmente protegidos por tu mano poderosa y amparados por tu gracia. En tus manos, Señor, está tu pueblo. Y a su vez, Señor, te rogamos para que el mundo pueda comprender la luz de tu verdad, para que pueda darse cuenta que el único que los puede hacer libres eres tú con tu verdad, para que salgan, Señor, ante el mundo y por las calles a proclamar la verdad que tú has dado, de la libertad, Señor, del ser humano, bajo el conocimiento de tu santa ley. Y cuando así sea, Señor, tú podrás manifestar tu poder para tu gloria. En tus manos nos encomendamos, para que ahora, Señor, nos des más y más la luz de tu verdad que nos hace libres. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy día hemos aprendido un milagro más con las enseñanzas de Jesucristo. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis, YouTube. 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Y estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino y Asociación de Universitarios Adventistas, El Último Llamado Divino. Twitter, El Último Llamado Divino. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe. Amén.